Y ahí tú la puedes ver cuando quieras. ¿Listo? Ah, listo. Ok. Entonces, estamos en la página 1 del Jamboard y en esa página 1, ahí yo puse pues como esa primera parte del taller, ¿cierto? Entonces Sí. dice, de acuerdo a la siguiente lectura, se deberían contestar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una ecuación es una afirmación de que dos expresiones son iguales, en tanto que una desigualdad o inecuación plantea que una expresión es menor que otra. Una amplia gama de problemas de la vida real pueden expresarse como ecuaciones o como desigualdad. Entonces vamos a mirar eso que acabamos de leer, cómo lo podemos decir en términos de expresiones matemáticas. Esto, por ejemplo, es una ecuación. ¿Cómo diferencio una ecuación de una igualdad? La ecuación son dos expresiones que son equivalentes. Entonces acá voy a poner el señalador. Entonces acá tenemos esta expresión que te estoy señalando acá a la izquierda, x más 2, está igual a 15. Entonces decimos que esta es una ecuación porque mira que acá está separado por el signo igual. ¿Me hago entender? Sí. Mientras que la inecuación está separada por el signo mayor que o menor que. Listo. Vamos a tratar de resolver esta ecuación. ¿Qué número sumado con el 2 me da 15, Daniela? 13. Listo. Entonces vas a coger un sticker de acá. ¿Tú sabes manejar el Jamboard? No. Listo. Acá a la izquierda hay una hojita que estoy señalando que tiene dos rayitas. Dale clic ahí y coloca ese valor. Listo. Dale clic ahí y te va a salir una cosita que dice nota adhesiva. Entonces usted escribe el 13 y le da guardar y luego le da cancelar. Eso, muy bien. Y coloca el 13 ahí abajo. Aquí. Lo puedes mover. Eso, muy bien, very good. Ah, Eso, muy bien. Colócalo debajo de la E. Eso también. debajo. No, así está muy bien. Ah, 13 menos 2 quiere decir que X es igual a 13. Aquí, cuando tú haces esto, esto ya se convierte en una identidad, porque ya reemplazaste el valor de la X. 13 más 2 es igual a 15. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, Daniela. Vas a tratar de encontrarme un valor que me satisfaga esta inecuación que te estoy señalando acá usando esos mismos stickers. ¿Qué número tendría que valer X para que se cumpla esta inecuación? Que X más 2 sea mayor que 15. listo. Entonces, lo mismo, le doy ahí. Eso, lo mismo. Entonces, bueno, supongamos que esto. Así. Ok, muy bien. ¿Y por qué ese valor se cumple? Cuéntame. Porque 17 más 2 es 19. Muy bien. Ese Y sería el único valor que se cumpliría, que haría que esa inecuación sea exacta, sea correcta, perdón. no hay más. Hay más. ¿Cuál más podría ser? 20, 21. Ok. ¿Habría más que esos tres que me has mencionado, 17, 20 y 21? Sí, bastantes más. Muchos, poquitos, infinitos, ¿cómo es? Cuéntame. Infinitos. Muy bien. Entonces, la diferencia entre una ecuación y una inecuación es que una ecuación puede tener una cantidad limitada de soluciones. Por ejemplo, ¿habrá otro número que permita que esta igualdad se cumpla? No. No, solamente el 13. 13 más 2 es igual a 15 y pare de contar. Entonces, la diferencia entre una ecuación y una inecuación es que la ecuación, por lo general, tiene solución, una cantidad de soluciones finitas, tantas cantidades como grados tenga la ecuación. Es decir, esta ecuación es una ecuación, voy a correr esto, esta ecuación es una ecuación de primer grado. Ahorita vamos a ver bien eso. Entonces, como es de primer grado, tiene una solución. Cuando es de segundo grado, tiene dos soluciones. Y cuando es de tercer grado, tiene tres soluciones y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Mientras que la inecuación
Entonces ya tú dijiste, me sirve el 17, pero también tú dijiste, me sirve el 20 y también dijiste, también me sirve el 21 y también dijiste, y bueno, no lo dijiste, pero ¿será que me sirve el 2021, que es el año en el que estamos? Sí, claro. También me sirve. Y ya después dijiste, no, son infinitos los números. Entonces acá son infinitos los números que me permiten solucionar esta inecuación. Entonces, esta inecuación diríamos que el número menor que cumple esta condición, el número entero menor que cumple esta ecuación, ¿cuál sería? El menor, Sí, 15. el 15. 15 más 2 me da 17, ese sería el menor. No, 14. 14 más 2 me da 16, muy bien. Ese sería el entero menor, ¿cierto? Pero podríamos decir que todos los números mayores de 15, de 14, todos los mayores de 14 caben aquí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señora. En cambio aquí diríamos que ¿qué número podría cumplir? ¿Qué número podría cumplir para que x más 2 sea menor que 15? Lo escribo ahí. Sí, pero entonces vas a hacer una cosita, me le vas a cambiar de color. Para cambiar de color, tú le das clic en el verde, en el azul, cuando te salga la nota adhesiva, para Listo. que no te confundas con la inecuación de arriba. Listo, dale. Entonces, que x más 2. Escríbame 3 soluciones de esa inecuación de abajo. Listo. Listo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok, ¿qué piensas, Dani? ¿Que esas serían las únicas soluciones? No hay más. ¿Hay más? ¿Esas más son finitas, infinitas o qué? Cuéntame. Pues son también infinitas. Muy Sí, bien. ¿Cuál tanto sería el número menor entero que podría estar en esa inecuación? el 12. El 12, muy bien, exacto, lo acogiste. Entonces, esta es la primera parte de afirmación que tiene tu taller. Eso quedó claro, podemos pasar a una siguiente página. Sí. Ok, vamos para la siguiente página. Entonces tú le vas a dar, yo le voy a dar clic acá, mira, si no sé si estás viendo la pantalla de Meet, yo le doy clic acá y pasa a la segunda página, tú también le das clic ahí. ¿Listo? Listo. Ok. Ahora vamos a ver lo que te dije ahorita. Las ecuaciones tienen un nombre. Entonces, hablamos de ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado, ecuaciones de cuarto grado, de quinto grado y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me determina el grado de una ecuación? Lo determina el exponente mayor de las variables que haya. Entonces, acá tenemos una ecuación que tiene dos variables. Ah, no, esta tiene una sola variable, que es x, ¿cierto? ¿Estás viendo la que yo estoy señalando? Sí. Voy a poner el señalador de láser. Entonces estoy señalando acá 2x más 7 es igual a 5. Dani, cuando no me entiendas, no te dé pena interrumpirme. ¿Listo? De una me dice, ve, Listo. no entendí esto, ve, me repites esto, me cuentas por qué. Vale. Listo, sí, señora. Ok. Entonces, tengo aquí 2x más 7 es igual a 5. Ahí las variables son las letras. La variable es, el término independiente es 7 y la variable es 2x. Entonces, el grado de una ecuación lo determina la variable. Esta variable 2x, el 2 no es no es el exponente, sino que es el coeficiente. Y cuando una variable no tenga exponente, por ejemplo, mira esta que acá, voy a agrandar esta. Voy a agrandar esta, listo, para que la veas más grande. Esta ecuación, este numerito que hay arriba es el exponente de la x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Entonces, podríamos decir que esta ecuación es ¿de qué grado? De segundo grado. De segundo grado, porque aquí la x está a la 1. Cuando la x no tiene exponente, se supone que es 1. Listo. Entonces, Sí, aquí la x está a la 1, aquí está la 2, por lo tanto, esta ecuación es de segundo grado. Mientras que estas que tengo acá, estas que tengo acá,
La X no tiene exponente, se supone que el exponente es 1. Entonces, estas ecuaciones son de primer grado. Entonces, la tarea que te voy a poner es que aquí hay unos numeritos y aquí hay unas ecuaciones. Tú vas a coger y a esas ecuaciones les vas a poner el numerito según el grado que corresponda. Dale, empieza a trabajar. Bueno, no importa que tengan dos variables diferentes, ¿cierto? Sí, no importa, sí. Se coge el exponente de mayor grado, no importa la variable. Muy bien. Este es de segundo. Muy bien, Daniela. Así. Muy bien. Bueno, ok, ese 4 te lo puse como una cascarita. Hasta aquí vamos muy bien, una excelente estudiante. Hasta aquí te copié, de aquí para allá vamos copiando. ¿Te parece bien? Listo, sí, claro. Entonces dice, solucionar una ecuación es encontrar el valor o valores de las incógnitas que transforman la ecuación en una identidad. Entonces, para solucionarla, tengo dos pasos. Una es sumar o restar en los dos miembros de la igualdad y otra es multiplicar o dividir, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por resolver una ecuación que tenemos acá. Listo. Voy a se me fue la palabra. La voy a pegar allá en el Jamboard. ¿Listo? Listo. Hasta aquí vamos bien, no tienes ninguna duda. Voy muy rápido. No, bien. Ok, si voy rápido me haces un llamadito de atención, por favor. Listo. Bueno, te voy a copiar una que es sencilla. Vas a ver que no es nada del otro mundo. Para yo poder copiar eso allá me toca hacer una maromita acá. Pasarlo de Word a PowerPoint para que se me convierta en una imagen en PNG y luego llevármela para allá. Entonces me demora un poquitito. ¿Listo? Tranquila, bueno. Sí. La he copiado. Esta es la ecuación. La estás viendo, ¿cierto? Ok. Lo primero que tenemos que hacer, a mí me gusta, si quieres yo te enseño un método que yo tengo que me parece muy sencillo, porque me gusta, yo pienso que la matemática es hermosísima porque es súper fácil de trabajar. Y yo pienso que si la trabajamos desde la facilidad que ella misma nos brinda, es muchísimo. ¿Te parece bien? Sí, listo. Entonces, vamos a empezar. Mira, acá tengo 4x es mi variable. Las variables siempre son las letras, ¿listo? Entonces, 4x está a este lado de la igualdad, ¿listo? Después del 4x está el igual, mira el igual acá, ¿listo? Sí. Yo tengo a este lado 2x y yo 2x lo quiero llevar para donde están todas las x. Entonces, como está a este lado de la igualdad y me lo voy a traer para este lado, que es donde está la otra 2x, está sumando, pasa a restar. Entonces, lo paso menos 2x y acá dejo el menos 5 porque no lo voy a trasladar, solamente trasladé el 2x. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de lo que hice? No, hasta ahí está muy bien. Si tiene alguna duda, no le dé pena, mija, que nos vamos bien despacio, lo más despacio que según yo trabajo tu ritmo. ¿Listo? Listo. No le dé pena, si nos toque devolvernos, si quiere que vaya más despacio. Ok. Listo. Ahora voy a copiar eso y lo voy a pegar y voy a hacer la operación. Tengo 4 lápices y le resto 2 lápices. ¿Cuántos lápices me quedaron? 2. Entonces tengo 4x menos 2x me da 2x. 2x. Y 2x me da igual a menos 5. Este 2 que está multiplicando, ¿qué pasa a hacer al otro lado? A dividir. A dividir. Entonces, como está multiplicando, lo quito de acá muy sí, señor, y me lo llevo para acá a dividir. Sí. Y la respuesta es x es igual al menos 5 medios. ¿Ya? Ya resolvimos esa ecuación. Listo. Entonces, mira lo que dice acá arriba. Para solucionar ecuaciones se aplican algunas de las siguientes propiedades. Propiedad 1, sumar o restar a las dos partes de la igualdad una misma expresión.
Si yo esto que tengo acá, a ambos lados le resto 2x, entonces me queda 4x menos 2x y aquí 2x menos 2x. Es decir, si yo hiciera esto aplicando la propiedad, tendría esto. Lo voy a escribir acá. Tu ecuación original es esta. Esta es tu ecuación original. Ahí vamos bien, esta es tu ecuación original. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Voy a correr todo esto para acá, para trabajar acá, mostrándote estos pasos. Y ya usted me dice cuál método le gusta más. Si este que dije está sumando pasa a restar, o si este que voy a hacer acá, que es aplicando esta propiedad. Voy a aplicar esta propiedad, entonces lo voy a dar control V y vuelvo y lo pego. Entonces dice, sumar o restar a las dos partes de la igualdad una misma expresión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí, por ejemplo, yo quiero que todas las X queden a un solo lado, entonces voy a quitar este 2X. ¿Cómo quito 2X? Si está positivo, le resto 2X y se me desaparece, entonces voy a restar, voy a poner menos 2X. Y acá también resto menos 2X. Profe, ¿por qué restaste? Porque si yo tengo si yo tengo 1.000 pesos para quedar sin nada, me gasto los 1.000 pesos. Si yo tengo 2X para quedar sin 2X, le resto 2X. Pero lo mismo que reste acá, tengo que restar acá y si no se me altera la ecuación. Ahora sí digo 4X. Ahora sí digo a 4X le quito 2X y ¿cuánto me da? Acá arriba. 2X. 2X. Entonces eso me da 2X. Entonces aquí voy a poner 2X, ¿sí? Y a 2X le quito 2X, ¿eso cuánto me da? 0. 0. Entonces me queda 2X igual a 0 menos 5. ¿Y cuánto da 0 menos 5? Menos 5. Menos 5. Entonces quitemos ese 0 de una vez. Mira que es esto mismo de acá. Y ahora, el 2, entonces lo otro que me dice esta propiedad es que yo puedo multiplicar o dividir las dos partes de la igualdad por un mismo número. Entonces yo digo, ay, no, ese 2 me estorba, no me gusta ese 2, voy a dividir entre 2 aquí y también divido entre 2 acá, ¿sí? Entonces, si yo divido entre 2, 2 dividido 2, que chan con chan, pues yo a mis alumnas les digo chan con chan, o sea, 2 dividido 2 me da 1, entonces eso realmente me da, ¿qué? X, ¿cierto? X. Eso me da aquí, X es igual a ¿qué me dio al otro lado? Menos 5. Menos 5 sobre 2. Sobre 2, ya, ahí lo tengo. ¿Listo? Listo. Entonces esto mismo, ya usted me dice cuál método quiere que le explique, si este primero o este segundo. El primerito. Me parece muy bien, nos quedamos con el primero. Entonces, ¿nos quedó claro esa primera propiedad? Sí, señora. ¿Listo? Yo le hago una pregunta. Cuéntame. Es que a mí me hicieron un examen sobre eso. Sí. Entonces, y lo perdí. Entonces, sí. No sé. Ahora, ¿cómo crees que te iría? No sé. Es que me mandaron apenas me lo calificaron hace poco, entonces por eso no se lo había enviado. Me pusieron unas muy, muy difíciles para mí. No sé si se las envío y usted las mira después. Listo, como quieras. Bueno. Es que, listo, hágale. Entonces, ¿quieres que sigamos con el taller? ¿Quieres que miremos ese ejercicio que tú me dices? ¿O qué quieres que hagamos? Pues si podemos resolver ese ejercicio, se lo agradecería mucho. Listo. Bien pueda, mándamelo, porfa, yo lo escribo acá en el Jamboard. Mándamelo en WhatsApp, porfa. Listo, ya se lo envío. Ya. Ok, lo voy a buscar. Espérate que tenía abierto el Word. No me ha llegado. ¿Tú me lo enviaste a dónde? ¿Al chat de la videollamada o al WhatsApp? Al WhatsApp. O lo pego ahí en la videollamada. Como quieras, porque en el WhatsApp no me ha llegado. Listo, espero ya.
La última conversación que me aparece es, ya está. Es que me parece que el teléfono está sin conectar. Ya me apareció. Bueno. Ya me apareció. Bueno, dice, dada la ecuación menos a menos 4 que multiplica a 2x, bueno, voy a tomarle una fotico, ¿listo? Listo. Pues voy a tomarle foto para montarlo ahí en el Jamboard, ¿listo? Espérate. Ok, se me dio la foto y espérate, yo la monto ahí en el Jamboard para que lo resolvamos ahí, ¿te parece bien? Sí, listo. Listo. Y vamos a resolver este, Dani. Listo. Listo, amiga. Yo trabajo a su ritmo. Si usted me dice, hágame esto, eso hacemos. Listo. Ay, muchas gracias. Bueno, amiga, esta es la ecuación que tú tienes allá, listo. Y el profe te pide que despeje la X, ¿cierto? Eso es lo que piden ahí, despejar la X. ¿Te parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, señora. lo que vamos a hacer es destruir paréntesis. Entonces, ¿qué tal? Como tú tienes el Jamboard, trata de hacer hasta donde tú seas capaz y yo miro en qué te pelaste para yo saber en qué irte ayudando, ¿listo? Empieza a trabajar. Listo. Bueno. Bueno, para escribir texto, usted llega y coge acá a la izquierda hay una T. Tú le das clic a esa T y te paras en el Jamboard y ya puedes escribir. Escribís menos A, listo. Listo. Empiece. Voy a borrar lo que yo escribí para que escribas tú. Dale. Bueno, yo lo que haría primero sería pasar el menos 4 al otro lado. No, no puedes hacer eso. Primero vas a destruir los paréntesis. Bueno, ¿usted ha comido tamal? ¿Le gustan los tamales? No. No te gustan. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta comer los burritos? ¿Los qué? La comida mexicana, burritos, flauta. Sí, sí. Bueno, ¿qué le gusta a usted más de los burritos? ¿Lo que tiene adentro o esa, ¿cómo se le dice a esa tirita? O la tortilla. O la tortilla. Lo de adentro. Claro, lo de adentro. Entonces, así es esto. Se resuelve primero lo de adentro. ¿Qué es lo que tiene más adentro? Mira, acá tienes un paréntesis. Entonces, lo demás es igual, ¿sí? Permíteme, yo te hago esta primera parte. Sí, Sería por favor. menos A. Aquí escribiría menos A, menos 4, abro paréntesis porque aquí hay un corchete, 2xb más, ahora sí, mira lo que voy a hacer, voy a poner el cursor acá, 3 por C, aquí hago 3 por C, ¿cuánto me da 3 por C, Daniela? 13. 13, entonces aquí escribo 3 por C, eso me da, espérate Daniela, que esto acá se me enlocó. Tranquila. 3 por C, 3C. Y más por menos, menos. 3 por X, ¿cuánto me da? 3x. 3X. Y cierro el paréntesis igual a 5. Fíjate, yo te arreglo esto para que no parezca un loco. Esto me quedaría así. Voy a hacerlo más separaditos para que sea más bonito. Entonces esto realmente me quedaría así, Daniela. Menos A, ¿sí? Menos 4 que multiplica a 2xb más 3c menos 3x, ¿sí? Igual a 5. Así me quedaría mi ecuación. Siempre, Danielita, siempre se resuelve lo demás adentro. Usted se imagina que se va a comer un burrito. En mi caso me gusta mucho el tamal, me imagino que me va a comer el tamal y lo demás adentro de esa carne es lo más rico del tamal. Entonces, te comes un alambre, un burrito, una flauta
esa parte de adentro es lo más delicioso, entonces primero lo de adentro, porque si ya está llena, ¿qué le hace que deje la tortilla? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, sí, vamos bien. Ahora sí, nos encontramos con otro taco aquí, mira, ve, otra tortilla que está envolviendo esto, entonces no puedo hacer nada de afuera hasta que no quite esta tortilla, ¿listo? Entonces, se multiplicaría al -4. Eso, pero como el menos A está afuera, respetémoslo, menos A, sí, ahora sí multiplico, Más menos por por menos, más, ¿cuánto me da? 8, menos Menos qué, 8. menos 8, ¿qué? XB. Muy bien, ¿qué más que escribo, Dani? Más, Más. menos por más, no, menos. Menos, muy bien. Ok, 4 por 3, 12. muy bien. Entonces, ¿qué? 6. Muy bien. ¿Qué más? Menos por menos, más. Más. Ajá. Y 12x 12x, muy bien. ¿Y qué más igual a escribo? 5. Igual a 5. Muy bien. Entonces ya, ahora sí no tengo nada de tortillas. Listo. Ahora Listo. sí puedo comerme todo muy delicioso. ¿Cómo me lo como? Necesito despejar la X. Entonces voy a reunir a un lado todo lo que tenga X. ¿Qué tiene X? Tiene X. Voy a señalar todo lo que tiene X. Tiene X. Esto y qué más. Y 12x. esto. Lo que no tiene X me lo voy a llevar para el otro lado. ¿Listo, Dani? Listo. Entonces empiezo a escribir. ¿Qué es lo que tiene X? Menos 8. XB, ¿cierto? ¿Qué más? Más Más 12x. 12x. Hasta aquí vamos bien. Sí, señora. Y lo demás me estorba. ¿Igual a qué? Que hay al otro lado, Daniela. Igual a 5 A 5. más a Muy bien. más 12c. Muy bien, Daniela. Excelente. Ok. Ahora voy a buscar, voy a agrandarlo para que sea más grande, ¿cierto? Y en lo que tiene X voy a buscar el factor común. El factor común es X. ¿Listo? Factor común es, en los números es ¿cuál? El 4 o el El 2. 4, El muy 4. bien, el 4. Y en la letra la X, ¿cierto? Que multiplica a quién? Multiplica 4b. No, menos 4b. Menos, menos seguro que 4. Si yo multiplico 4 por 4 me da 8. Ah, no, 2. Exacto. ¿2 qué? Menos 2b. Muy bien. Y más Más 3. 3. 3, muy bien. Igual a, acá habrá algún término para sumar, no, ¿cierto? Entonces los escribo así, ¿cierto? Acá no hay términos para sumar, entonces los escribo igual. Si hubieran términos para sumar, los sumáramos. ¿Listo? Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Listo. señora. Ahora sí, lo que está multiplicando a la X pasa a dividir al otro lado. Entonces diríamos que X es igual a ¿qué? X es igual a 5 más A más Eso, 12C voy a abrir paréntesis. 5 más A, ¿cierto? Sí. Más 12C dividido. ¿Por qué abrí paréntesis, Dani? Porque si yo no abro paréntesis, entonces solamente va a dividir a 12C. Si abro paréntesis, estoy diciendo que estoy dividiendo todo, además porque yo no tengo para hacer la raya aquí grande, sino así. ¿Listo? Listo. ¿Dividido qué? Dividido 4 4 menos que 2b más multiplica A que multiplica a a menos. menos 2b más 3. Muy bien. Muy bien, excelente, Dani. ¿Entiendes? Muy fácil. ¿Listo? Vamos a buscar en las respuestas que te dio el profe, las opciones de respuestas, cuál se adapta. ¿Listo? Entonces yo voy a copiar esas opciones. Yo pienso que es la C. Vamos a mirar. Listo.
Aquí las copié. Esto lo va a correr un poquitico para allá, para agrandar esto. Listo, Dani. Entonces, ojo pues con las cascaritas. En la C, tú dices que es la C, 5, 5, y aquí la C dice menos A, y nuestra respuesta es con más A. Ah, sí. Listo. Más 12C. Entonces, ¿sí es esa? No, esa no es. ¿No es esa? Bueno. ¿Cuál otra se te parece? A ver, la B dice 5 más A más 12C. Esa sí tiene todo el numerador completo, y el denominador, ¿qué pasará? Multiplicaron. Multiplicaron, mira, 4 por 2 menos 8b y 4 por 3, 12. O sea que Ah, la sí, respuesta es ¿cuál? la B. La B. ¿Sí ves qué tan chévere? Sí, ¿Cómo te pareció? ¿Fácil o difícil? fácil. Mira la respuesta acá, Extremadamente fácil. aquí te la señalo la respuesta. Amiga, la matemática es fácil y es hermosa. A mí me gusta mucho, la verdad, Ujú. pero a veces no la entiendo. Bueno, yo veo que entiendes muy fácil. Sí. Listo. Ok, ahora, ¿quieres que sigamos trabajando el taller o qué quieres que trabajemos? Sí, podemos trabajar el taller. Listo, continuemos. ¿Quieres que lo sigamos en el orden como va el taller? Sí, está bien. Ok, entonces en el taller aparece que hay otra ecuación para resolver. Vamos a resolverla. Listo. Listo. Ok. Listo, ahí la copié. Te voy a pedir un favor. Sí, Vas a tratar de hacer de que yo no estoy acá y vas a tratar de solucionar, y donde yo vea que hay una dificultad, te voy ayudando. ¿Te parece bien? listo. En Muy el bien. Jamboard, ¿cierto? Sí, estamos en la página, en el tablero 5 del Jambo. Listo. Bueno, entonces, aquí pongo 6x más 15. Menos, menos, no, todavía no. Menos por más, menos. Ahora sí, menos 8 más, no, menos por más, menos 8x. Igual así. Así voy bien. Pero solamente en el día, ahora sí, porque solamente se te veía 6x más 15, sí. Va súper bien, muy bien, excelente. Listo. Bueno, entonces ahora paso los números que tienen x y los otros. Entonces se quedan 6x menos 8x Muy y bien, a 7 menos 15 más 8. muy bien. Listo. Ahora 6x menos 8x da 2x igual 7 menos 15 da 8
más 8, 16. Y luego, Mira, dime, 7 menos 15, ¿cuánto te da, Dani? 8, no es. Segura. Tú tienes 7 Ay, no, y 8, debes 15. 9. No, No, mira, tú tienes 7 y debes 15. ¿Qué pasa ahí? eh, no da 8, ay, no, no sé. No sé, sí entiendes, a ver, vamos a pensar. Yo soy prestadora de lápices, ¿listo? Sí, Tengo 7 lápices y te debo a ti 15 lápices. Te voy a entregar con los 7 que te debo, te voy a entregar y yo te debo 15. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Ay, Ángela, ¿te quedaron tanto o te debo o me debes tanto? ¿Qué me vas a decir? ¿qué me debes? Eso, ¿cuánto te debo? Menos 8, no sé. Muy bien, muy Sí, bien. Sí, claro. entonces es en vez de 8, menos 8, No, exacto, menos 8. Y ahora sí. No, pero entonces ahora sí. Menos 8 te dio 7 menos 15. Y ahora sí, ¿qué más sigue? más 8. Ajá. Entonces da menos 16. Ay, tan romántica, ¿ven? Entonces, quedaste con menos 8. Ah, no, da 0. Eso. Y te voy a enseñar otro método si quieres. Ay, por favor. Es sumar los positivos. Mira, tú tienes acá 7 positivo, lo sumo con 8 positivo. ¿Y cuánto me da eso? Eso me da 15. Y Ah, 15 menos 15, ¿cuánto da? 0. Sí, 0. ¿Listo? claro. Ese es otro método. ¿Listo? Pero ustedes Listo. usan el que le parezca mejor. Listo. Ok. Entonces, Listo. Ojo, Dani. Acá, ¿por qué 6x menos 8x te dio 2x? Explícame eso. da menos 2x. Eso, pilas. Dani, yo cobro súper costoso esos signos. A mí una niña me dice, profe, por una rayita me vas a rebajar. Y yo le digo, sí, porque si usted tiene 10 millones, se va feliz de shopping, pero si los debe, no duerme. Entonces una Eso es. rayita es una mucha diferencia. Listo, pilas con eso. Listo. Entonces sería menos 2x igual a 0. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, el menos 2 que está multiplicando, ¿qué pasa a hacer al otro lado, Dani? A dividir. Muy bien, dale. X igual a 0 sobre menos 2. Así. ¿Sí? ¿Y cuánto va a 0 dividido menos 2, Dani? 1. No sé. Tú no tienes ninguna naranja para repartirla entre menos 2 personas. ¿De a cuántas les toca? A da 0. A 0. Muy bien. Entonces, X es igual a 0. Very good. ¿Cómo te pareció? Fácil. Ahora sí Fácil. me hace fácil. Mira que la mayoría lo hiciste tú. Ya fueron detallitos. Yo veo que entiendes, ya es de cuidado, de signos, de sumitas. ¿Sí me entiendes? Mira que son ya asuntos pequeñitos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, eh, nos vamos con otro ejercicio que tenemos ahí, más carnudito. Listo, vamos a hacer ese otro ejercicio que es un poquitico más carnudito. Lo voy a copiar. ¿En qué semestre estás, Dani? En el primero apenas. ¿Cómo te ha parecido este tipo de educación así?
Ay, no, horrorosa. Ay, debe ser muy tenaz. Así en la educación virtual, uno empezando universidad debe ser tenaz. Pero ya, gracias a Dios, el otro semestre se supone que es presencial, entonces, bueno, Ah, bueno, mucho mejor. sí, Bueno, acá ya tenemos una más carnudita. Bueno, ¿quieres que te la explique? por favor. Ok. Entonces, vemos una expresión que está compuesta por unos números que son enteros, esta expresión es entera y esta es entera, y unas expresiones que son fraccionarias. ¿Listo? Sí, Entonces vamos a pasar las expresiones fraccionarias para un lado y los enteros para el otro. ¿Te parece bien? listo. Empezamos. Entonces acá tengo menos x, voy a abrir paréntesis, x más 3, cierro paréntesis, dividido. Lo estoy poniendo en paréntesis porque yo no puedo escribir la división con esa raya hacia abajo porque ese Jamboard no me lo permite. ¿Listo? Entonces lo pongo en Listo. paréntesis. Más. Ah, bueno, y este más, esta expresión, esta que tengo acá, la voy a pasar a restar, entonces la voy a poner como menos. Te la voy a señalar. Esta que tengo acá, listo. Esta Listo. más, como la voy a pasar al otro lado, la escribo con Vas a menos. rezar. Exacto. Entonces acá, menos, menos, abro paréntesis porque es una expresión completa, 9 menos 2x sobre 3. ¿Listo? Eso es igual, que ahí al otro lado es igual un 2. Y el 4 que está sumando pasa a restar. ¿Listo? Ahora sí, mira cómo la escribí, me dices qué dudas tiene eso que escribí. Hasta el momento nada. Bueno, entonces esta que tengo acá, esta que tengo aquí, no la voy a resolver todavía, la voy a dejar así igual. Listo, la primera parte. Y voy a hacer la solución de acá. ¿Cuánto da 2 menos 4? Da -2. Muy bien, igual a menos 2. Listo. Ahora sí voy a resolver esto. Para resolver esto, lo voy a escribir más decentemente aparte. Listo. Sí, Pues, o sea, como la fracción con la raya, así como está expresada aquí. Listo, lo voy a escribir así aparte en PowerPoint y luego me lo traigo para acá. Listo. listo. Menos, es menos x más 3 sobre 6. X más 3 sobre 6. Menos 9 menos 2x sobre 3. Menos 9 menos 2x sobre 3. Listo. Sería así. Ah, se me olvidó escribir el igual. Perdón que no hice el igual. Tranquila. Igual a menos 2. Listo. Es este. ¿Estamos bien? Sí.
Entonces, mira, estos son sumas de fracciones con diferente denominador. Para usted poderlas sumar, tiene que convertirlas al mismo denominador. ¿Cómo hacemos eso? Acá tengo un 6 de denominador y acá tengo un 3, ¿sí? Para que quede el mismo denominador, usted el menor lo lleva al mayor, es decir, ¿cuál es el número menor entre 6 y 3? 3. 3. ¿Por qué número multiplico el 3 para que me dé 6? Por 2. Entonces voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Listo? Por Listo. 2 arriba y abajo. Entonces lo voy a hacer en el PowerPoint y lo vuelvo a escribir acá. ¿Listo? Listo. Listo. Acá lo hice. Listo. Entonces mira, tenía esta expresión así y tenía esta así. Entonces mira que es la misma expresión, pero la multipliqué por 2 arriba, le puse un paréntesis, ¿sí? Acá le puse un paréntesis y abajo lo dejé explicado 2 por 3, indicado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Por qué multipliqué por 2? Para que 2 por 3 me dé este 6. Ahora sí, ya no lo voy a dejar indicado, sino que lo voy a multiplicar. Entonces, lo voy a multiplicar en el PowerPoint y lo subo. ¿Cuánto me da 2 por 9, Daniela? 18. 18. Listo. ¿Y cuánto me da 2 por 2? 4. 4. Listo. Y 2 por 3, 6. 6. Listo. Entonces me quedaría lo siguiente. Lo tendría, si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Ah, bueno, se me olvidó quitar ese paréntesis tan feo. Voy a quitarlo. Ok, listo. Ahora ya puedo sumar, porque son expresiones homogéneas. ¿Qué significa homogéneo? Con el mismo denominador. ¿Cómo sumamos? Sumamos términos semejantes, es decir, primero voy a escribir el denominador abajo, que es el mismo 6. Se conserva el mismo denominador, que es el mismo 6. ¿Listo? Entonces, Sí. ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. El mismo 6, ¿sí? Y voy a escribir todo respetando como voy a poner los signos arriba, con paréntesis, para que tú veas de dónde saldrían los signos. Bueno, Daniel, entonces ahora tendríamos algo como así. El denominador es ¿cuál? Es 6. ¿Y cuáles son los numeradores? Este menos que está aquí, míralo acá, se respeta, ¿cierto? Y escribo esto como está, mira. Y este menos es este que está acá, se respeta y el numerador como está, ¿cierto? Y abajo el denominador es 6 igual a menos 2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. ¿Alguna pregunta? No, sí. Vamos Ahora bien. voy a destruir signos. ¿Cómo destruyo signos? Empiezo. Menos por más, ¿cuánto da? Menos. Muy bien, menos. Entonces me quedaría menos x. Listo. Ahora menos, menos por más también da menos y me da menos 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Listo. Me da menos 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y menos por menos da más. Y entonces me da más que. Menos por menos da más
4x. Muy bien, Daniela, 4x. Entonces me quedaría la expresión de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora vamos a reunir términos semejantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es términos semejantes? Sumo las x con las x, los números con los números. Entonces, x con x, 4x menos x, ¿qué me da? 3x. 3x. Menos 3x. ¿Con qué signo, Dani? Eh, con más. ¿Por qué? Menos, no. Menos x más 4x. Entonces, ¿Cómo era? entonces Más, sí, entonces, ¿qué me da? entonces da menos 3x. ¿Por qué con menos? Cuéntame. Porque si yo le resto a x 4x, ¿Y por qué le está restando a x 4x? ¿cómo lo leo? Lo leo menos x más 4x, Eso, ajá, o 4x menos x. entonces da 3x positivo. Muy bien. ¿Y cuánto darían los números? Los números estarían menos 15. ¿Por qué menos 15? Cuéntame. Ay, no. No, tranquila, tranquila, Dani. No estamos corriendo, estamos tranquilas, estamos aprendiendo con calma. A ver, Bueno, menos 3 muy bien. menos 18. Ujú. Acuérdate que lo puedes hablar en términos de deudas que nos queda más fácil. La matemática es más fácil cuando la hacemos práctica. Entonces yo a ti te debo tres caramelos, tres lápices, como lo quieras llamar. Y aparte de eso te digo, ay, Dani, qué pena, me va a prestar otros 18. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro saldo? Serían entonces 21. ¿Con qué signo? Ay, no sé. Tranquilo, Positivo. pensemos a ver. Te debo 3, pero soy tan conchuda que además te digo que me prestes otros 18. Entonces, ¿tú qué me dices a mí? ¿Que yo quedo a paz y salvo o que te quedo debiendo? Me queda debiendo ¿Cuánto? 21. ¿Y cómo se escribe eso en matemáticas que queda debiendo 21? Menos 21. Muy bien, entonces sería 3x menos 21 sobre 6 igual a menos 2. ¿Vamos bien hasta ahí, Dani? Sí, vamos bien. Listo. Este 6 que está dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? A multiplicar. A multiplicar. Entonces eso me quedaría 3x menos 21 es igual a menos 2 por 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. Ahí, hasta ahí vamos bien. sí, vamos ¿Y bien. cuánto da menos 2 por 6, Dani? Menos 2 por 6 da menos 12. Eso. Entonces eso me dio igual a menos 12. Muy bien, Dani. Entonces ahora sí voy a quitar el 21 que está restando. Va a pasar al otro lado a qué? A sumar. A sumar. Voy a hacerle una raya acá para que no nos perdamos. Listo. Entonces va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Ayúdame. Sería Sería 3x 13. Igual, muy bien. menos 2, no, Sí. menos 12 Ajá. más 21. Muy bien, Dani. Mira qué fácil, ¿cierto? ¿Y Sí, cuánto da menos 12 más 21, Dani? eso nos da menos 33. Bueno, acuérdate que lo vamos a hablar en términos de tener y deber. Cuando es negativo debo, cuando es positivo tengo. Te resulta de que yo debo 12 dólares y tengo 21. ¿Cuál sería mi saldo, Daniela? Sería entonces eh, menos 9.
¿Por qué negativo, Dani? Cuéntame. Ah, no, positivo porque ya los pagó. Porque ya los pagué. Es más lo que tengo que lo que debo, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿qué hago? Dime qué hago, Dani, con ese 3 que tiene la X. Pasa a dividir. Pasa a dividir, entonces X es igual a 9 dividido 3. ¿Y cuánto da 9 dividido 3, Dani? 9 dividido 3 da 3. Entonces X es igual a 3. Ya hicimos la ecuación, mire qué fácil. Ya terminamos. Listo. Listo. ¿Cómo le pareció, Dani? Ay, es que creo que me estoy enredando mucho con esos signos. Sí, no, pero mira que son detallitos pequeñitos, simplemente de atención. Sí, Si es negativo, asúmalo como una deuda. Si es positivo, asúmalo como tener y haces el saldo. listo. Ok, Listo. bueno, ¿alguna otra pregunta, Dani? No, hasta el momento no. Bueno, vamos a hacer otra ecuación que tienes acá. Listo. Esa ecuación te voy a pedir que trates de hacerla tú. ¿Listo? Listo. Te la voy a copiar. Tienes derecho a equivocarte. ¿Vale? Listo. No te va a dar susto porque ¿a qué tienes derecho? A equivocarme. Ajá, somos humanos y todos los humanos nos Equivocamos. equivocamos y eso es natural. Equivocándonos aprendemos también. ¿Listo? ¿Sabías eso? Sí. Ok, entonces tenemos derecho a equivocarnos y no nos vamos a estresar. ¿Dónde no tenemos derecho a equivocarnos? En el examen, pero acá estamos estudiando, entonces tenemos derecho a equivocarnos. Ok, Listo. bueno, entonces vamos con este ejercicio. Ya estoy en el tablero número 7 y ahí te escribí un ejercicio. Empieza a trabajar. Recuerda que tienes derecho a equivocarte. Yo voy a hacer de cuenta que usted está en un examen y no voy a participar por un ratito. ¿Listo? Listo. Bueno, Otra entonces, cosa que tienes de ventaja, Dani, es que yo estoy grabando esta clase, yo la voy a subir a mi canal y yo te la mando y puedes estar mirándola otra vez y repasando. Ahorita te enseño una técnica, cómo estudiar tú solita en casa. Así aprendí yo matemáticas. Te cuento que no era la mejor en matemáticas. ¿Listo? ay, bueno, menos mal. O sea, te cuento que a ti te veo mejor que como era yo. Entonces, amiga, es en serio. Te estoy hablando en serio. Ay, no, yo me emociono cuando me dice eso porque yo amo la matemática. Lo que pasa es que a veces, la verdad, estoy un poquito como con muchas cosas y como que no le estoy prestando la suficiente atención, pero sí. Ujú. Dale, empieza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar todos para un mismo lado. Ajá. Igual va a procurar, exacto, a procurar que yo no estoy acá, usted va a trabajar solita y yo ya le miro y revisamos en qué nos equivocamos, ¿listo? Listo. Acuérdate que tenemos derecho a equivocarnos. Bueno, entonces, 2x menos 5x. 1 a 6 más 7. Luego es menos 3x igual a 13. Y luego x es igual a 13 dividido menos 3. Así, yo creo que ya terminé. ¿Ya terminaste? A ver, miremos. 2x menos 5x igual a 6 más 7. Hiciste, la primera está perfecta. Yo voy a ir agrandando las que vea perfectas. ¿Listo? Listo. Muy bien acá. Felicitaciones, Dani.
Te felicito acá. Aquí, muy bien, trabajaste súper bien los signos. Excelente, excelente. Y aquí ya lo hizo usted solita y está bueno. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ay, qué rico, yo también. Uno se siente todo contento, de verdad que sí. Bueno, te felicito. Ese está resuelto en tu taller, ahorita lo miras, ¿listo? Ah, listo. Ay, Bueno. Y también está resuelto el que hicimos de que nos dio 3. ¿Listo? Ahorita ah, mira. listo. Eso está. Si quieres, si lo tenés ahí a la mano, me gustaría que lo miraras. Y mira cómo lo hiciste de fácil. Y mire todos los pasos que hicieron ahí en su taller. Si quiere, mírelo. Ay, sí, eso estoy mirando. Y mire usted ya cómo lo hizo de fácil en 3 pasitos. Ah, cómo se sintió, súper, no. Sí, súper bien. Ok, bueno, ¿te parece bien que te explique el que sigue? Donde dice ejemplo 5. ¿Quieres Sí, que te por favor. explique ese? Por favor, sí. Listo. Lo voy a copiar. Uy, hiciste ese súper rápido y súper bien. Como es de emocionante, ¿cierto? Ay, sí. Parece que está groserito para hacer el recorte de la... No me quiere hacer el recorte. Ahora sí. Listo, mi Dani. He copiado este ejercicio. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo te dije que cuando lo tengamos así, pasamos las fraccionarios a un lado y los números al otro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, acuérdate que a veces me toca hacer estos así paso a paso en PowerPoint Sí, porque tranquila. no, este Jamboard no tiene editor de ecuaciones. Entonces voy a darle a insertar acá en PowerPoint y lo paso así para poderlo escribir bonito. Entonces tendríamos Z menos 1 sobre Z más 1 menos Z sobre Z más 1 igual a menos 2. Ok, mira lo que vamos a hacer, Dani. Vamos a pasar todo lo que tenga fracciones con variables a un lado y lo que no a otro lado. Entonces, ¿cómo quedaría? Mira, este acá tiene menos y lo respetamos. Menos 1 sobre Z más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y este Z sobre Z más 1 está sumando, pasa acá a restar. ¿Estamos de acuerdo? sí.
y este 2 está acá sumando, pasa acá a restar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora mira que tenemos el mismo denominador. Como tenemos el mismo denominador, podemos colocar el mismo denominador y sumar los numeradores, que sería menos 1 menos z. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Menos 1 menos z sobre z más 1 igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te lo voy a mostrar acá gráficamente para que lo vea más claro. Como tienen el mismo denominador, sencillo. Escribo el mismo denominador, que es z más 1, y el menos 1 y el menos z. Listo. Igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, esto que está dividiendo, ¿qué pasa a hacer al otro lado? Pasa a multiplicar. A multiplicar, muy bien. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría. Aquí voy a trabajar con este editor de acá. Menos 1 menos z igual a que a menos 2 que Con multiplica a z 2z más 1. más 1. Muy bien. Entonces voy a agrandarlo y lo voy a poner más que no se vea tan feito o tan pegado. Entonces me quedaría así. Listo. Vamos bien hasta ahí. Sí. Voy a resolver esta multiplicación. ¿Cómo quedaría esa multiplicación? Quedaría Quedaría, ayúdeme. menos 2z. Menos 1, ¿cierto? Ah, sí, menos 1 menos z. Eso. Igual Ajá, menos 2z ajá. más, no, menos, Muy bien, menos 2. muy bien, muy bien. Y lo voy a agrandar, que a mí no me gusta eso así tan pequeñito. Vamos bien hasta ahí. Ahora Sí. voy a reunir las zetas a un lado y los números al otro. Entonces ayúdame. Ya, termina tú el ejercicio. Listo. Entonces, quedaría en menos 1 más 2 igual menos 2z más z. Y luego quedaría 1 igual ay, no sé. ¿Cómo sumo las zetas? Las elevo a la 2. Ok. Ah, no, qué bobo. Menos Qué 2 pena, más. es que por aquí están haciendo como una propaganda. Entonces yo te estaba hablando y no me Tranquila. escuchabas. Sí. No, sí, ya Apégate. te... Ah, listo. Entonces sería menos 2 más 1, que haría menos z. Así. Ay, no sé. No. Ay, espera. Aquí quedaría 1 igual menos 2z más una z. Z. O menos 2. Ay, ya. Doña Ángela, no sé si queda con menos o con más. Doña Ángela, no le estoy escuchando. Qué pena. Que tú habías puesto la respuesta. ¿Qué se hizo que no la encuentro?
Ah, estaba bien. Sí, usted tenía bueno eso. Así. Eso. Lo único que le falta es que le sugiero cómo haríamos para que esa Z me quede positivo. ¿Para dónde te la llevas? ¿Para dónde te lleva la Z y para dónde el 1? Para el otro lado. Eso, hágale, pase eso. ¿Cómo nos Listo. quedaría? Entonces me quedaría Z, Z igual a menos 1. Ok. Sí, queda bien. Sí, está bueno. Listo. Fácil, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno. Vamos a hacer el otro que tienes ahí, que es uno. Entonces vamos a tomarnos un descanso de 5 o 10 minuticos, ¿sí? Vamos a tomarnos un descanso de 10 minuticos. En ese descanso, tú vas a observar el ejemplo 6 en tu taller. En tu taller tienen resuelto el ejemplo 6. Después de que se termine ese descanso, vamos a resolver ese ejemplo 6, ¿cierto? En este momento son las 8:17. A las 8:27 volvemos, mejor dicho, 8:30, 13 minutos. A las 8:30 nos volvemos a, Listo. a ver. Listo, yo no voy a colgar la llamada. Listo. Ok. En Listo. ese descansito puedes tomarte un café, no sé, descansar y ahorita miras cómo se resuelve el ejemplo. Igual lo vamos a hacer. Listo. Mira todo lo que Listo. hemos avanzado. Ya casi terminamos. Vamos en la penúltima hoja de tu taller. Listo. Nos quedan faltando las 2 últimas hojas del taller que me mandaste y listo. ¿Sí ves qué fácil? Listo. Ok. Ay, sí. Bueno, vamos Listo. a descansar entonces un ratico. Listo. Listo. Le caliento la arepita que yo le descanso a ella de 15 minutos. Le hago arepita con mi caliente y huevo, 15 campanas. Sí, calientó, caliente con la mano, caliente. Predica en el grupo de la corte de la casa. ¿Sabes qué clase ustedes de un son ustedes? Eso fue tenía que la pena. Cogiendo 6 meses pasar ahí más a pena. Hoy, es que Pastor Wilson por
Mañana es 15. Está muy bueno su almacén, su aquí. Pero que es plata uno. Sí. No. Ah, y eso es un tiempo único. Sí. No, pero hay unos que se están haciendo cositas. Y las comidas que están pero papiadas, ¿no?
Ya hace falta hacer el mueble, cómo se casa ahí. Último poquito sano. Ah, pero vale. Eso te acabo de decir, ¿no? Eso no tiene idea, eso tiene que ser lo localizan ahora. Por aquí estoy, Daniela. Hola. Bien cumplidita, 8:30 en punto. Sí. Sí, aprovechó el descansito para tomar algo. Sí, tomé agüita. Ah, bueno. ¿Sabe qué hice yo en mi descansito? ¿Qué Le hizo? preparé a la carrera, la cena a mi esposo y se la serví. Ay, tan rápido. Sí. Ay, claro. Le hice una arepa, le hice unos huevitos, le hice un chocolito
y le di con almohadas y listo. Ah, muy rápida. Ajá. Sí, para eso te pedí el descanso porque después empieza, amor, tengo hambre. Entonces yo dije, no, voy a sacar el descanso ya. Pues ya se está viendo una película de él. Ahorita sí, si acabamos antes de que la termine, me siento a ver con el película para quedarme dormida. Para eso me sirven a mí las películas. De una Ay, me a mí también. de una me duermo, uno bien cansado. Ay, Mañana sí. tienes que trabajar. Ay, sí, doña Ángela. Mm, bueno, espérate que no me ha querido copiar esta imagen. ¿Y cuándo es el examen tuyo? El próximo quiz es el 25 y Ah, el tienes tiempo. final el 30. O sea que tienes tiempo. Sí, lo que sucede, doña Ángela, es que me fue muy mal en este quiz que acabo de pasar. Entonces yo dije, ay no, necesito estudiar desde ya para este quiz y para el final de una vez. Claro. Entonces por eso estoy así. Bueno, muy bien. Pero si sientes que te ha servido este espaciecito. Ay, sí, doña Ángela. Ahorita que terminemos, necesito hablar algo con usted, Ok, seriamente. claro que sí. Bueno, Bueno, entonces ya en el Jambo estoy pegando, vamos para el tablero número 9. Listo. listo. Y estoy pegando el siguiente ejercicio. Ok. Bueno, quedó un poquitico borroso. No pasa nada. Pues acá vemos un Benin, ¿sí es ese? Voy a mirar el taller a ver si lo escribí que era. Sí, Sí, X al lado menos 4. Entonces acá vemos un caso que ya este sí es un poquitico como más elevadito. Entonces, ¿quieres que te lo explique? sí, por favor. Bueno, entonces empezamos. Voy a hacer un recorte de esta, no me gusta esa imagen así tan fea. No, yo creo que lo voy a escribir mejor, está muy feo, muy borroso. Ok. Ah, espérame que se me tildó este computador. Bueno, vamos a ver si me queda mejor esta otra. Se ve mejor. Sí, Ahí sí, del todo. Listo. Entonces, acá tenemos una expresión de que es mejor. Mira que acá, si yo factorizo, no voy a encontrar ninguna de estas expresiones que no son factorizables. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar todo por todo pues para hallar el común denominador. Entonces lo voy a trabajar. Hay que pensar que voy a ver si me puedo conectar a un PowerPoint que tú puedas ver lo que yo voy haciendo en el PowerPoint. Sí, voy a mirar qué listo. posibilidades tengo. Si abro un PowerPoint aquí porque este computador no me deja compartir, qué pantalla de que no tenga en línea. ¿Sí me voy a entender? Sí, Entonces voy a mirar. Yo miro acá. Vamos a escribir aquí PPT.
voy a darle clic a esta. Acá tengo un PowerPoint de una clase que yo di en una institución. Y no sé si, vamos a ver si me lo deja dictar, de tal manera que me gustaría que tuviera lo que yo voy escribiendo. Porque si no, no me parece gracia. Ok, voy a trabajar acá. Y voy a ver si tiene un editor de ecuaciones. Bueno, acá está la ecuación. Y voy a ver si me deja editar ecuación. Eso. Insertar. ¿Dónde dice ecuación? Ay, no tiene ecuación, qué dolor. Ah, ecuación. Ah, no, pero no tiene el cuadrado ni fracciones. No tiene. No, me toca hacerla como le estaba haciendo, qué pena. Es que no tiene. Tranquila. No, me gustaba así porque así tú veías cuando que yo te hablo y no ves lo que voy haciendo. Entonces me gusta más pues que lo veas, pero bueno, no se puede. Igual eso sí lo limita a uno un poquito, no es lo mismo uno tener la persona al pie, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Más. ¿Cómo te va la factorización, Dani? Pues yo pienso que bien, la verdad. Ah, qué bueno. Súper. Listo. Entonces, yo ya la escribí. Yo la escribí acá en... No me dejó el otro, usted más bien te volví a compartir el Jamboard, no me dejó el PowerPoint. La escribí así, listo. Entonces, aquí, ¿qué caso de factorización puedes observar acá en esta que estoy señalando con el láser? Diferencia de cuadrados. Bueno, pareciera una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Pero realmente esta X no tiene raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Sí. Pero sí tengo factor ¿qué? Común. Común X. Entonces vamos a sacar ese factor común X. Les escribo todo igual, excepto ahí que si saco el factor común X, ¿cómo me quedaría? Me quedaría entonces
X que multiplica. X que multiplica a X. Ajá, muy bien. Menos 4. Muy bien, Daniela, excelente, muy bien. Entonces, esto queda igual y me queda X que multiplica X menos 4. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, ahora te voy a enseñar algo. Acá en esta que hay acá, Sí. vamos a multiplicar. ¿Cómo multiplicamos? Se multiplica en cruz. ¿Has visto la multiplicación con carita feliz? Esta por esta, esta por esta y esta por esta. Voy a poner el cursor. Esta por esta por esta y esta por esta. Yo le digo carita feliz. Sí. Listo, entonces sería 1 por X menos 4. Entonces, ¿cómo me quedaría? X menos 4. Eso. Bueno, yo lo voy a dejar así. Ahí está, chica. Usted no está tan mala amiga, no te menosprecies. Es en serio. Ay, Gracias. no, es en serio. Y la otra quedaría X que multiplica a X menos 4. Pero yo lo voy a hacer paso a paso, ¿listo? Para que veas que es sencillo. Entonces, haciéndolo paso a paso. Me quedaría... Listo. Dani. Ay, espérate un momentico, que es que eso se me loco. Ok. Ahora sí te lo voy a mostrar cómo lo escribí en el PowerPoint. Entonces, haciendo la carita feliz que te dije, yo lo tengo indicado, ¿listo? Entonces sería 1 por X menos 4 sería 1 por X menos 4, ¿listo? Y X por 1, bueno, aquí me equivoqué, espérate. Y X por 1 me da X. X, ¿sí? Lo voy a dejar indicado, X por 1. Entonces tendríamos así. Mira, quedaría algo así. Repito. 1 por X menos 4, 1 por X, para poner el señalado. 1 por X menos 4 sería 1 por X menos 4, que es esto. ¿Listo? Sí. Y X por 1 sería X por 1, que es esto. Y abajo X por X menos 4, que es esto. Igual a esto mismo que está acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora, vamos a multiplicar esto. 1 por X menos 4, tú misma dijiste. X menos 4, ¿cierto? Sí. Y X por 1 me da X. X, ¿listo? Sí. Entonces eso me daría el numerador. ¿Listo? Bueno, voy a quitar esto que está muy feito. Esto no me gusta tan pegado. Y el denominador tendría X por X menos 4. ¿Igual a qué? Igual a 2. Y ya. Porque como tengo los mismos denominadores, se pueden cancelar chan con chan y me quedan los numeradores. X menos 4 más X igual a 2. Repito. 1 por X, X. 1 por menos 4, menos 4. 1 por X, X igual a 2. Y como estos denominadores son iguales, se pueden simplificar y me queda solamente esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien. ¿Cuánto da una X más otra X? Dani. 2X. 2X, muy bien. ¿Igual a qué? A 2. ¿Y qué pasa con ese menos 4? Se pasa, entonces queda 2 más 4. Muy bien. ¿Y cuánto da 2 más 4? Casi siempre da qué. 6. Entonces me quedaría 2X igual a 6.
Y ahora ese 2 me está estorbando, Dani, ¿qué hago? Lo paso a dividir. Lo paso a dividir. Entonces, X es igual a ¿cuánto? A 3. A Bueno, 3. sí. Ya. Y mira que en el taller tú también lo tienes resuelto. Sí, estoy viendo el taller, no había entendido dónde había salido el 2X, pero ya entendí. ¿Listo? La cogiste, estamos bien. Estamos bien. Ahora sí vamos a resolver las preguntas. De acuerdo a la teoría y ejemplos anteriores, contestar las siguientes preguntas. Entonces voy a copiarlas y me las llevo para allá. Que la teoría empezamos desde el principio diciendo que era una ecuación, que era una inecuación, ¿te acuerdas? Sí. Listo. Entonces nos vamos para el ya y nos vamos para el tablero número 10. 10. Muy bien. Ok. Y ahí voy a pegar las preguntas. Listo, ahí están las preguntas. Voy a cambiar de letra. Voy a cambiar. Voy a decir, no, me quedó como un dibujo, no le puedo cambiar letra. Listo. Entonces me dice, de acuerdo a la teoría y ejemplos anteriores, contestar las siguientes preguntas. Con sus propias palabras explicar qué es una ecuación. Vamos a ir al tablero 1 donde hablamos de ecuaciones. Mira el tablero 1, aquí hablamos de una ecuación. Recuerda que esta primera es una ecuación y esta segunda es una inecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una afirmación de que dos expresiones son iguales. Listo. ¿Cómo lo haríamos con tus propias palabras? Entonces, una ecuación es que una cantidad es igual a otra cantidad. Exacto. Entonces, es cuando podemos afirmar, ¿cierto? La igualdad entre dos expresiones. ¿Listo? ¿Cierto? Sí. Listo. ¿Quieres escribirlo? ¿O Sí. lo escribes después en la grabación, como quieres? Ya lo escribí. Listo. Muy bien, very good. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿En qué consiste solucionar una ecuación? Consiste en encontrar el valor de las incógnitas. Muy bien. Para que la igualdad sea verdadera, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal? Una. Muy bien. Una, porque una ecuación lineal es de primer grado. Muy bien, Daniela. ¿Cuál es el motivo por el cual una ecuación recibe el nombre de primer grado? Porque está elevado a la 1. Muy bien. Uy, ay, no, me encanta enseñarle a gente así. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que debe realizarse para comprobar que la solución calculada de una ecuación es la correcta? Reemplazando, no. Muy bien, reemplazar el valor que obtengo en la variable en la ecuación. Ok. Venía, este taller tenía ecuaciones de 2 por 2. Sí tenía, y a mí como que se me borraron y no me di cuenta, ok. Yo creo que tenían, pero como en los últimos ejercicios. Después de esas preguntas, ok, porque ahí están preguntando por 2 por 2. Lo voy a mandar como un screenshot para que no las tenga que buscar. Pero pues para ver si de pronto son esas. Ok. Yo creo que son esas. O no sé. Voy a mirar. ¿Me lo mandaste el WhatsApp? Sí, señora. Ok, ya me llegó.
Sí, esas son sistemas de 2x2. Esa estaba en el taller. Sí, pero estaban lo último, lo último. Bueno, parece ser que por error lo borré yo. Voy a volver a descargar el taller que ahí lo tengo. Esas son las que se responden por eliminación y esas cosas. Ajá, sí, esas son las que se hacen por esos métodos. Ay, doña Ángela, eso Ah, era lo sí, que sí, yo le están quería ahí. decir. Sí, cuéntame. Que yo siento que, bueno, yo entendí lo de las ecuaciones lineales normales, porque antes Ajá, no las entendía. Pero yo creo que yo necesito de pronto otras 2 horitas, pero con lo de las ecuaciones cuadráticas, pero también haciéndolo con esos métodos de igualación, de eliminación y esas cosas. listo. Ok. Pero no sé usted cuándo pueda, porque nosotros habíamos quedado, o Pablo me había dicho, que mañana a las 6, pero Sí. yo siento que de pronto es un poquito mejor como hacer las 2 horas seguidas, porque yo entonces mañana me tengo que ir desde las 7:30. Listo, entonces hagamos una cosa. Ahorita terminemos acá esta pregunta. Y si usted va a trabajar hoy, ¿qué? 2 horitas. Sí, está bien. Listo. Entonces terminemos esta pregunta, colgamos la llamada y acordamos cuándo nos volvemos a... Listo, ¿te parece bien? Listo. Sí, listo. En ese caso dejaríamos listo hasta, mire que siempre avanzamos, hasta la pregunta 5, donde dice, ¿cuál es el procedimiento que debe realizarse para comprobar? Esa ya la hicimos. Un sistema de ecuaciones lineales 2x2, ¿cuántas posibles soluciones tiene? Bueno, ¿cuántas soluciones tiene un sistema 2x2? Pues 3. ¿Por qué 3? O se cuentan por la cantidad de procesos que se pueden hacer. No, se cuenta por la cantidad de soluciones. O sea, tú tienes 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Eh, una también no. Sí, tiene una solución para la X y otra para la Y. ¿Cierto? Bien. Sí. Ok. Entonces ahí dice explique una de ellas, entonces en la próxima vemos un ejercicio de eso por sustitución o por igualación. Entonces quedamos hasta el punto 5. En la próxima clase partimos a partir del punto 6. ¿Te parece bien, Dani? Sí, señora. Ok. Quiero saber qué te llevas de esta clase, cómo quedas. Cuenta. Yo quedo, la verdad, muy contenta. Muy contenta porque yo tenía otro profesor que también era muy bueno, pero él se centraba más en explicarme el origen de la matemática, entonces como que toda la clase se iba en eso y casi no entendía como el tema. Entonces siento que como que fuimos a lo que yo necesitaba. Entonces entendí muy bien, entonces la clase se hizo muy amena y muy provechosa, entonces sí, estoy muy contenta. Qué rico, Dani. Bueno, Dani, entonces voy a colgar la llamada. Yo, si no la logro subir hoy, porque como es larga, siempre se demora. Si no la logro subir hoy, te la subo mañana al canal. Listo. Listo. Bueno,